lo que es un doble suelo. Igual al doble techo, en todas sus características, las principales diferencias obviamente es que se da en la zona baja del mercado y lo que nos va a indicar es que vamos a estar en presencia de una reversión del precio, pero viniendo de una tendencia bajista para revertirse la misma a una tendencia alcista. Al igual que los demás patrones inferiores, suelen tardar más tiempo en formarse y generalmente sus movimientos son menos amplios en esa zona y requieren mucho volumen de operación para poder mover con fuerza el mercado en esta zona. Entonces, como siempre les repito, es importante tener en cuenta el volumen, pero sobre todo en la parte baja del mercado. Así es como se da la formación de un doble suelo, viniendo de una tendencia bajista, obviamente movimientos contrarios a lo que veíamos en el techo. Vamos a poder observar que la tendencia bajista se va debilitando. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque si hablamos de una tendencia bajista, estamos hablando de que los mínimos y los máximos son cada vez más bajos. Pero fíjense que en estos últimos dos mínimos que deja el precio son prácticamente a la misma altura. Entonces ahí tenemos el primer indicio de que el mínimo siguiente no es más bajo que el mínimo anterior. Es nuestro primer indicio. Luego se produce el quiebre de la línea de tendencia principal que veníamos trazando. Ahí nos da la segunda confirmación de que estamos en una posible reversión del precio. Lo que podemos hacer es trazar un soporte uniendo los dos mínimos y medir la altura que tiene el patrón teniendo en cuenta el último máximo que ha dejado el precio. Eso nos va a servir para nosotros proyectarlo, para identificar cuál va a ser el objetivo mínimo del precio. La última confirmación se da cuando se produce el quiebre de la zona del cuello, que es la altura, digamos, del último máximo que ha dejado el precio. Se rompe esa zona y comienza una nueva tendencia. Entonces, aquí luego de la ruptura del cuello puede suceder, al igual que en los patrones anteriores, que se dé una corrida o un rally del precio hacia el alza en este caso, o bien que haga un retroceso a la zona del cuello o resistencia y lo utilice como soporte para hacer un próximo impulso que nos lleve hacia nuestro objetivo de precio. Recordemos que aquí es donde va a iniciar una nueva tendencia y el precio podría subir aún más allá de lo que es nuestro objetivo mínimo. Al igual que en el resto de los patrones chartistas, es importante el volumen y podemos ver cómo en su formación decrece el mismo, pero a medida que desarrollándose empieza a aumentar, sobre todo en la zona de quiebre. Vamos a ver un ejemplo en el mercado real, en el par dólar estadounidense contra peso mexicano, ¿sí? Venimos una tendencia bajista y se produce el quiebre de la misma hacia el alza, ¿sí? Se produce el quiebre, podemos identificar un mínimo del mismo tamaño que el anterior, hacia la misma zona, utiliza de soporte el mínimo anterior y se impulsa para romper al alza la zona del cuello, que es la altura del máximo anterior que ha dejado el precio. Entonces tenemos ahí todas las confirmaciones. Tenemos un decrecimiento del volumen y por último un crecimiento de lo que se da cuando se produce el quiebre. Fíjense que aquí prácticamente se da un rally alcista de precios que podría no habernos dado la entrada, o bien si lo hubiésemos tomado aquí a la entrada podríamos haber interpretado esa subida o aprovechado los beneficios, o bien podría un trader un poco más arriesgado tomarlo aquí en esta zona, teniendo en cuenta ya el quiebre de esta zona, teniendo en cuenta que aquí ha consolidado un poco el precio, ¿sí? Formando este mínimo y que no ha superado el mínimo anterior. Entonces podría haber tomado posiciones ahí un poco más arriesgadas, pero hubiesen sido más beneficiosas porque tienen un margen más amplio de ganancias. Así es como se da la formación de un doble suelo en la parte baja del mercado. Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.